El kit de la cuestión es cómo crearlas, cómo potenciar al máximo los tipos de tarjetas. Porque sí, crear una tarjeta básica es muy, básico. Simplemente en un lado pones la pregunta y abajo, que sería como la parte trasera, pones la respuesta. Pues para no liarnos demasiado, vamos a empezar creando un tipo de tarjeta de memorización más básica que existe. De hecho, con la básica ya podrías hacer de todo, porque en el fondo los otros modelos solo son un extra para potenciar más que preguntas, imágenes o como quieras las tarjetas. Pero en el fondo, solo con crear tarjetas básicas ya estás empezando a exprimir el juego del algoritmo de Anki, que en el fondo eso es lo que nos importa. Una tarjeta básica es, como digo, la parte frontal y la trasera con la pregunta, que te preguntarías a ti mismo dónde tendría que responder, ¿no? Sería lo equivalente a mirar la parte de atrás de una tarjeta física. Pero también tenemos el tipo de tarjeta como tu ex, que es básica e invertida, o basic and reversed. Estas me han ido muy bien para estudiar idiomas porque lo que hacen es que a veces te aparece la parte trasera primero y tienes que responder a la parte frontal. Y a veces te aparece la parte frontal antes y tienes que responder la parte trasera. O sea, es algo totalmente necesario, por ejemplo, en idiomas, porque lo necesitas para traducciones bidireccionales, que a veces me aparezca la frase en inglés y tenga que traducirla al español, y a veces me aparezca la frase en español para tener que traducirlo en inglés, ¿de acuerdo? Esto significa que por cada flashcard añadida con un tipo básico invertida, basic and reverse, en el fondo, por cada vez que le demos añadir o crear una tarjeta nueva, nos está añadiendo dos flashcards, porque nos va a aparecer de las dos maneras, primero la parte trasera y después la frontal, y viceversa. Después tenemos la prueba close, o en este caso, función close, que es un tipo de ejercicio donde se le pide a la persona que añada el elemento que falta. Y Anki nos ofrece la opción de crear tarjetas con la opción close, prueba close. Es decir, que a veces una frase nos sale ahí, pero le falta una parte a la frase, la que tenemos que rellenar. Nuestra respuesta va a ser lo que falta en esa frase, al fin y al cabo. En la que básicamente hay una barra baja o 3 puntitos y tienes que recordar qué es lo que falta. Por ejemplo, Pau Ninja es ... de todos, ¿no? Pues a lo mejor dices, vale, pues Pau Ninja es el más guapo de todos. Vale, pues mira si lo has hecho bien. Anki nos da la opción de crear este tipo de flashcard en la que simplemente pulsamos los 3 puntitos con el simbolito cuando vamos a la opción de crear flashcards, después de seleccionar la frase que queremos hacer desaparecer, para luego, lógicamente, recordar cuando estemos en nuestra sesión de estudio estudiando. Además, podemos apretar aún más las tuercas y hacer que haya varias partes de la misma tarjeta que tengamos que recordar, dependiendo del tipo de información que estemos memorizando. Así que, ninjas de la vida, aquí tenemos dos opciones. O bien que Anki nos cree varias tarjetas por cada una de las partes de la tarjeta que queremos recordar, o en vez de pulsar 3 puntos más, simplemente pulsamos los 3 puntitos, sin el más, que lo que hará será que tengamos que recordar las distintas partes de la misma tarjeta, en vez de crear dos nuevas. Es decir, a lo mejor tengo una frase entera y quiero que en esta misma sesión de estudio, en esta sola tarjeta, tenga que acordarme de dos frases, de dos partes de la frase. O a veces puedo decidir, de esta sola frase créame dos tarjetas, que a veces me pida esta parte y que otra tarjeta a veces en esta misma frase me pida esta otra parte. O sea, estas partes en Anki las ponen en llaves, ¿vale? Con un C1 o un C2, dependiendo de si van a crear una o varias tarjetas. Si en una misma tarjeta hay C1 dos veces, quiere decir que cuando te toque responder tendrás que responder a ambas. En cambio, si cuando creas la flashcard pones C1 y C2 o más, significa que se crearán tantas flashcards como números hayas puesto. Es decir, si has puesto en una misma frase cuando vas a crear la tarjeta C1, C2 y C3, significa que se van a crear 3 flashcards. Te van a aparecer estas tarjetas 3 veces, pero con 3 partes distintas. No sé si me explico. Y finalmente, otro de los tipos de funciones para crear flashcards es la potentísima oclusión de imagen, que no viene por defecto cuando te descargas Anki, pero que nos podemos descargar gratuitamente y súper rápido. Para hacerlo, simplemente vamos a la página de descarga, que os pongo en las notas del episodio, donde no es un archivo, sino un código lo que te dan. No es que te tengas que descargar una extensión como tal, sino un código en el que vamos a Tools o Herramientas, Add-ons,
O sea, complementos, le pegamos ahí el código, se instala, simplemente reiniciamos Anki y ya lo tenemos. Solo tenemos que ir a los tipos de cartas, donde hayamos seleccionado el Basic o el Basic Reverse o el Close, y ahí simplemente seleccionamos el Image Occlusion, ¿vale? La oclusión de imagen. Estará en inglés, que es Image Occlusion. Ya veremos que nos pide que insertemos una imagen, la selección y ya está, poco más. O sea, dice, en vez de escribir ahora para crear tu tarjeta, te pide que selecciones una imagen. Y ahí se abrirá un propio procesador de Anki, donde nos dejará dibujar cuadraditos para tapar partes de la imagen. ¿Os imagináis por dónde van los tiros? Porque sois ninjas súper inteligentes, ¿no? Pues así es como he insertado algunos gráficos de análisis técnico, por ejemplo, en mi Anki, en el que, por ejemplo, oculto varias cosas en este procesador de imagen. Pongo cuadraditos en distintas partes de la imagen y simplemente se trata de añadirlas. Si he puesto 3 cuadraditos en la imagen, significa que me va a añadir 3 flashcards con la misma imagen, con todos los cuadraditos, pero me va a pedir un cuadradito distinto en cada sesión de estudio. O sea, realmente la oclusión de imagen es un complemento, un add-on muy potente, más potente de los que os podáis imaginar, porque no hace falta reescribir montones de textos de presentaciones o fuentes distintas, sino que simplemente podemos hacer una foto de pantalla y cubrirlo, en vez de hacer un tipo de tarjeta close escribiendo un montón desde cero, ¿vale? Lo que también es cierto es que el hecho de escribirlo y crear flashcards desde cero, aunque sea más pesado, también puede ser considerado parte del proceso de aprendizaje para algunas personas. Al menos para mí lo es. Si has llegado hasta aquí, ojo, porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo.